Vámonos por lo legal. 2:36 de la tarde, amigas y amigos. Y en este Vámonos por lo legal vamos a conversar sobre la apertura de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en nuestra ciudad capital, en Caracas, y lo vamos a conversar con un experto en el ámbito de derechos humanos. Nos referimos al profesor Ali Daniels, defensor de derechos humanos, profesor también en la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador de la organización Acceso a la Justicia. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted por atendernos. Doctor Daniels, ¿qué implica para nuestro país la apertura de la oficina? ¿Es una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal? ¿Es una oficina de la Corte Penal? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Sí, esta es una oficina inédita en la historia de la Corte Penal Internacional porque, como usted ya está adelantando, en otros países ha habido oficinas de la Corte para prestar asistencia técnica. Esta es una oficina que es la primera en su tipo porque es una oficina de la Fiscalía de la Corte, ¿no? Y en este sentido, los profesionales que la van a conformar son miembros del staff de la Fiscalía. Entonces, esto es algo, digamos, que es la primera vez que ocurre y que viene, y esto es muy importante aclararlo, en funciones únicamente de asistencia técnica. Es decir, la oficina no viene a investigar, y quisiera aclarar esto porque hay gente que está un poco confundida y de hecho desde el lunes me han estado preguntando ¿dónde queda la oficina? Que quiero presentar una denuncia o lo que sea, y la respuesta es no vaya, porque esa oficina no tiene ese mandato. Esa oficina lo que va a dar es asistencia técnica. ¿En qué consiste ¿En qué consiste la asistencia técnica, Sí, doctor Daniels? exacto. La asistencia técnica implica, por ejemplo, el asesorar al gobierno para que se aplique el estatuto o se trasladen obligaciones del Estatuto de Roma, que es un convenio internacional que firmó el país en el año 98 y que entró en vigencia en el 2001, y que el gobierno todavía no ha incluido. Por ejemplo, hay delitos, crímenes de lesa humanidad que están en el estatuto pero que no han sido trasladados al derecho venezolano. Por ejemplo, el delito de persecución. Okay. Ese delito en Venezuela no existe. Entonces ahí la Fiscalía puede dar asesoría para que en el Código Penal venezolano se incluya como delito el de la persecución. También hay otra posibilidad, que es que, por ejemplo, el gobierno aplique el Estatuto de Minnesota, el Protocolo de Minnesota, que es un protocolo de Naciones Unidas para cuando una persona muere Bajo bajo custodia, la custodia ¿no? del Estado. Entonces ahí tenemos otra práctica que el Estado podría aprender a través de la asesoría de esa oficina de asistencia técnica. Le preguntamos, doctor Daniels, ¿por qué se toma la decisión de abrir una oficina que, como usted lo ha dicho, es una oficina inédita? No hay otra en el mundo que vaya a funcionar de esta manera. Sí, bueno, esto también es importante porque pareciera que es algo que se le ocurrió al fiscal ahorita que vino, ¿no? Claro. Esto se generó en la primera visita del fiscal. Cuando el fiscal Tan vino aquí en noviembre del año 21, él hizo dos cosas que demuestran que él tiene dos mandatos diferentes y que los está cumpliendo los dos. Un mandato de investigación de los crímenes de lesa humanidad y el otro, el de asistencia técnica. Entonces, en el primer mandato, él dijo, cierro el examen preliminar y pasamos a la fase de investigación de estos crímenes. Y por el otro lado, en el tema de asistencia técnica, firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno donde se estableció que se iba a crear una oficina aquí en Caracas. Entonces, en ejecución de aquel memorándum de noviembre del año 21, ahora en el año 24, estamos finalmente abriendo esta oficina que, como digo, solo viene a dar asistencia técnica al gobierno porque lo de la investigación lo va a llevar un equipo diferente de la misma fiscalía, pero diferente en La Haya. Y eso no se ha paralizado. Eso no se ha paralizado. Estamos hablando de, a ver, porque también hay confusión sobre esto, conversamos con el doctor Ali Daniels, porque hay una investigación, que es la investigación, las denuncias que se hacen contra el Estado y funcionarios del Estado, y el planteamiento que hacen también representantes del Estado venezolano. Son dos investigaciones distintas. ¿Cuál es el estatus de una y de otra, doctor Daniels? Sí, eso es otra cosa que se trajo mucha confusión. Ante la Corte hay dos situaciones. Una que llaman Venezuela 1, que es la que está en mi investigación, donde se han denunciado la realización de crímenes de lesa humanidad. Presuntamente. Sí, presuntamente, de
desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, etcétera, otros delitos, y es la que el fiscal ha continuado y que ahorita se encuentra en fase de investigación. Pero también hay la presunta comisión de delitos que de acuerdo con el gobierno venezolano, se han cometido en razón de las sanciones. Y es el caso que remitió a la Corte y que se denomina Venezuela 2. Sí. Entonces, ese caso, donde se ha dicho que presuntamente se han cometido crímenes de lesa humanidad a través de la imposición de sanciones, eso se encuentra en examen preliminar. ¿Ok? Y ha habido una confusión porque yo he visto algunas declaraciones de algunos medios oficiales diciendo que ese caso se encuentra en investigación y eso no es cierto. Eso se encuentra en la etapa previa a la investigación, que es el examen preliminar, y no ha habido adelantos al respecto. Entonces, no hay que confundir ese caso Venezuela 2 con el caso que está más adelantado y que se encuentra en fase de investigación, que es el caso Venezuela 1, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Esto, de acuerdo con lo que usted está planteando, doctor Daniels, significa que el proceso contra funcionarios del Estado venezolano continúa, pero con otro personal, y que quienes están aquí van a trabajar con quiénes, con los tribunales, con el Ministerio Público. Sí, fundamentalmente el mismo día lunes tuvimos una guía hacia dónde van a ir esos trabajos, porque la reunión, luego de reunirse en Miraflores, se reunieron en la Asamblea Nacional, con lo cual todo apunta a que la asesoría fundamentalmente va a ser en materia legislativa. Pero eso no obsta para que pueda ampliarse, como dije, por ejemplo, el protocolo de Minnesota es una cosa, es un procedimiento que implica no solamente la capacitación a fiscales, sino a las personas que trabajan en las morgues, a los jueces, a los trabajadores de los cuerpos de seguridad del Estado que tienen experticia criminalística, etcétera. Entonces, dependiendo de si va a ser solamente temas de inclusión legislativa, bueno, será con la Asamblea Nacional, pero esperamos que se amplíe también a otros órganos del Estado venezolano, porque creemos que es bueno que se aprendan de estas buenas prácticas que la Fiscalía les puede transmitir a estas autoridades. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, profesor universitario, defensor de derechos humanos, coordinador de la organización Acceso a la Justicia. Esto significa, doctor Daniels, que si hay un caso en el que se presumiese supuestamente la comisión de un crimen de lesa humanidad, no es ante esta oficina que se debe acudir, como usted lo aclaraba. ¿Cuáles son los pasos entonces? Así es, no. Justamente, si alguien, si alguna persona considera que está en la obligación de hacer una denuncia por la presunta comisión de alguno de los crímenes del estatuto, primero lo que le recomendamos es que pida asesoría. Okay. Esto, que vaya a una organización como Provea, como el Foro Penal, personas que tienen ya capacitación sobre estos temas, porque esto tiene unas exigencias para presentarlo ante la Corte. Y decirles además que es muy fácil hacerlo una vez cumplidos los requisitos formales de presentación de la denuncia, porque hay una página web donde simplemente enviando la información que ahí se solicita, se pueden hacer denuncias a través de la página web, de manera que no hay que trasladarse a La Haya para realizar denuncias, sino que hay que simplemente asesorarse previamente y luego dar información en la página web de la Fiscalía, dentro de digamos, de la gran página que tiene la Corte Penal Internacional y que es pública. Doctor Daniels, ¿el personal de esta oficina son cuántas personas? ¿Son venezolanos? ¿Son personas de otros países? Bueno, no. No se sabe. Eso es una pregunta. Bueno, el número de personas no lo conocemos. Para que tengan una idea, la Corte tiene un presupuesto que no llega a los $200 millones, que en comparación con otros organismos internacionales, pues es un presupuesto bastante modesto. Entonces, en este sentido, pues los recursos son limitados y, obviamente poder decir que hay venezolanos ahí, pues no conozco, no he tenido contacto con ninguno, pero sí sé que hay mucha gente del ámbito latinoamericano. Ahora, ¿usted lo ve como un avance? ¿Lo ve como un poco más de lo mismo, la apertura de la oficina? No, para mí es un avance y quisiera ponerlo en contexto. Por favor. Esta es la única oficina, ya dijimos que era única porque es la primera de la Fiscalía, pero además es única por otra razón. Es única porque es la primera vez que hay una oficina de la Fiscalía en un país donde hay una investigación. Es decir, en los otros casos donde había oficinas de la Corte,
eran países que pedían asesoría de la Corte, pero no estaban siendo investigados. Entonces, esto es un caso único donde hay las dos cosas, investigación y al mismo tiempo asesoría. Entonces, en este sentido, que quienes nos escuchan vean en perspectiva el hecho de que es el único país de América, no de América Latina, de América, que tiene una oficina de la Fiscalía. Eso creo que da un mensaje a los gobiernos de la región sobre lo que está ocurriendo en el país. Claro, también lo ve entonces como un mensaje sobre lo que podría estar sucediendo en el país, más allá de versiones, ¿no? Ahora, doctor Daniels, sobre el caso Venezuela 2, ese examen preliminar, ¿en cuánto tiempo terminaría? Es decir, las denuncias que ha formulado el Estado sobre las sanciones. Sí, en ese caso, el examen preliminar tiene unas fases y en esas fases, pues el fiscal tiene plena discrecionalidad de continuar o no con la investigación. Y él lo que ha pedido, y lo dijo públicamente en su reunión con las autoridades venezolanas, es que él necesita toda la información posible para tomar una decisión debidamente fundada. Con lo cual, pues lo que está diciendo es, bueno, mándenme más información, necesito sustanciar mejor esto para decidir o no si continúa o no la investigación. Entonces, en este sentido, si pasamos a no fase de investigación, no hay un lapso para ello. Entonces, en este sentido, habría que ver qué tanta información, porque no lo sabemos, el gobierno sobre esta, me llama la atención que por un lado el gobierno, en algunos funcionarios critican a la Corte, de hecho en la Fiscalía hablan de coloniaje jurídico cuando se refieren a los temas de la Corte Penal, pero por otro lado mandan casos, o sea, mandaron este caso diciendo las sanciones son crímenes. Entonces es algo así como un poco contradictorio, pero en todo caso el fiscal está cumpliendo con su labor y está diciendo necesito información para poder llegar a una decisión sobre esa solicitud que hizo el Estado venezolano. Nosotros, pensando nuevamente en esta oficina inédita, como usted la ha calificado, doctor Daniels, ¿en qué podríamos ver los resultados los venezolanos y las venezolanas de esa presencia? Ejemplo, se lo preguntamos por la expectativa que se genera, tanto para toda la discusión política que tenemos en el país. Bueno, mira, para mí sería gratamente satisfactorio que, por ejemplo, esta oficina logre que se incorpore el crimen de persecución en el derecho venezolano, porque para las organizaciones de derechos humanos, la última causa de la mayoría de las situaciones que se han señalado como violación de derechos humanos en el país tienen que ver con la persecución. Entonces, para nosotros es algo que es inaceptable que ese delito no exista, porque justamente muchas de las cosas que se denuncian tienen que ver por el tema de la persecución, generalmente por razones políticas. Entonces, sería un logro que esta oficina llegue a que en Venezuela existe una ley que sancione como delito el hecho de la persecución por razones políticas. Ahora, doctor Daniels, cuando habla de que incorporar el delito sería un avance, sería incorporarlo a nuestro Código Penal, es decir, ¿cómo sería, en su opinión, idealmente la incorporación de este tipo penal? Por ejemplo, si hubiese en la persecución como está en el Estatuto de Roma, es que, por ejemplo, si una persona es detenida arbitrariamente por razones de persecución, ¿okay? Entonces, en este caso, serían dos delitos. Sería el delito de detención arbitraria agregado, sería el de persecución. En el caso venezolano existe el delito de detención arbitraria, pero no existe el de persecución. Entonces, esto haría que las penas serían más fuertes. Y esperemos que sea el caso, porque es necesario hacer ver que la persecución para nosotros es el origen último de todo lo que ocurre en materia de violaciones humanas en el país. Doctor Daniels, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, un gusto y gracias por aclarar también todas las lecturas que puede haber en torno a esta apertura. Redes sociales, puntos de contacto. La red de acceso a la justicia es @accesoajusticia en X. Nuestra página web www.accesoalajusticia.org y siempre a las órdenes con ustedes en mi cuenta de X, que es Ali J. Daniels. Doctor Daniels, muchísimas gracias y siempre bienvenido. Muchísimas gracias a usted. Salud. Muchísimas gracias. Son las 2:50 de la tarde. Amigas y amigos, despedimos esta conversación con el doctor Ali Daniels, defensor de derechos humanos, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y también coordinador de la organización Acceso a la Justicia. Seguimos compartiendo informaciones. Intentamos establecer la comunicación telefónica. Ojalá lo logremos con el cantautor
cubano-mexicano, es decir, nacido en Cuba, pero radicado en México desde hace muchos años, Francisco Céspedes, Pancho Céspedes, a propósito de su próxima presentación en nuestro país el próximo 18 de mayo. Lo seguimos intentando, mientras tanto nosotros seguimos, como siempre, aprovechando el tiempo y compartiendo notas destacadas de distintos medios digitales, igualmente invitando a visitar el portal web de la casa, www.unionradio.net. Veamos algunas informaciones destacadas en puntodecorte.net. Familiares de presos políticos denuncian condiciones inhumanas y torturas en la cárcel El Rodeo 1. Lo vemos destacado a esta hora en el portal web de puntodecorte.info. Nos vamos también a compartir notas destacadas de el portal web, si el internet nos ayuda, de ProDaVinci, prodavinci.com. Bueno, ahí está intentando la apertura. De cualquier forma, siempre recomendamos visitar los medios digitales, el portal web de la casa en particular, por todo el esfuerzo que conlleva igualmente la producción, la búsqueda de noticias en nuestro país y la realización también de la concreción de estos espacios informativos. Regresamos al portal web de la casa, www.unionradio.net, a las 2:52 de la tarde. Hay información deportiva que podemos ampliar, pero también hay información en el ámbito internacional que queremos compartir, particularmente sobre la situación en Haití, lo que está sucediendo en Haití, sobre el tema sobre el cual ayer en la cumbre del ALBA se llamó la atención y se instó también a tomar medidas. El primer ministro de Haití dimitió en vísperas de la instalación del Consejo de Transición. Vemos la inestabilidad política en la que está sumergido el hermano país de Haití. Vamos a esta hora al portal web prodavinci.com y vamos a ver algunas de las informaciones. Cruzar la línea sur, bueno, obviamente es un llamado de atención sobre la migración y además las discusiones que se han dado en otros países sobre la situación migratoria venezolana y las consecuencias que esto ha tenido para naciones vecinas, como es el caso de Brasil y es el caso de Colombia. Lo vamos a ver también destacado en este caso en el portal web ProDaVinci, prodavinci.com. Vamos al portal web El Estímulo, elestímulo.com, y veamos lo que destaca también El Estímulo, siempre desde la perspectiva del acontecer económico nacional. Sara Sambil abrió sus puertas. La reapertura de Sara Sambil Chacao es un hecho. El Estímulo, el equipo del Estímulo asistió para conocer la nueva versión de la tienda, cuáles son los precios, por supuesto, la expectativa que se genera a raíz de esta apertura, de la apertura de esta tienda Sara Sambil, además una información que está circulando vía redes sociales el día de hoy. Igualmente recomendamos visitar esta nota especial, este trabajo especial del equipo de El Estímulo sobre la apertura de Sara en el Sambil. Y bueno, lo que implica también en el caso venezolano, no solamente el regreso de una marca internacional que en los momentos más álgidos de la crisis dejó de estar presente en nuestro país, sino también lo que implica para la actividad comercial, en este caso de el Sambil Chacao. Son las 2:54 de la tarde, pues lamentablemente nos excusamos, no hemos podido establecer la comunicación telefónica con el cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes, Pancho Céspedes. Vamos a continuar. Bueno, tenemos dificultades igualmente con el internet, por eso no podemos garantizarles tampoco ampliar esta información de El Estímulo sobre la apertura de Sara en el Sambil. 2:55 de la tarde, amigas y amigos, y
recordamos además que esta ha sido una semana dedicada al libro. Ay, hicimos el contacto. Bueno, poquitos minutos, tenemos 3 minutos apenas. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Francisco Céspedes. No, bueno, 3 minutos es una eternidad. Gracias a ti. Vamos a pensar que es así, hemos tenido muchas dificultades para Sí. conectarnos. ¿Usted va a estar en nuestro país cuándo llega a Venezuela? Yo canto el 18, pero voy a tratar de empezar a comer pabellón y arepa desde el 16, a ver si puedo llegarle. Y recorrer un poco Venezuela, porque hace tiempo que no voy a Venezuela. ¿Cuánto tiempo tiene sin venir? El tiempo a veces no lo cuento mucho, pero me imagino que hace como 10 años ya que yo no voy por allá. 10 años sin venir a Venezuela. ¿Y qué quiere recorrer que va a llegar 2 días antes? No, recorrer, porque siempre uno va a pasar el tiempo y uno ver, bueno, primero tener contacto con la gente, pero ver los lugares que yo recorrí. Mira, yo siempre iba del Hilton, que me hospedaba allí en Caracas, ¿no? Y me iba caminando por una costera, que era de gente que era muy pobre, ¿no? Pero ahí llegaba yo hasta un hotel allá, que era un hotel medio español, pero recorriendo toda la costera y viendo las condiciones que vivían las personas, ¿no? Que a pesar de vivir en condiciones como que no eran buenas condiciones de vida, pero era muy alegre. Es que Venezuela respira eso, la gente, ¿no? Ya eso de que si vives bien o vives no, las personas para mí deben ser buenas personas o no. Y tener contacto con las personas y los lugares, volver a recordar los lugares que yo ahora mismo en mi mente... ¿Qué quisiera ver? Claro. ¿Qué quisiera ver, por ejemplo, si pensara en este momento, quiero ver ya? Bueno, las mujeres venezolanas, todavía puedo. Va a haber y va a haber muchas, seguramente. Mire, ¿y hasta No, cuándo? pero ya no puedo, lo estoy diciendo como un alarde de memoria, o sea, del tiempo retrospectivo, porque ya con 68 años ya no soy león, ahora soy un animal más apacible. ¿Cuál es el animal cómo se siente? ¿Qué animal se siente? Bueno, yo siempre lo que me siento, a mí lo que me gusta, el animal que más me gusta a mí es la libélula. ¿Por qué le gusta la libélula? No sé, me gustan sus colores, su forma de volar. ¿Y se siente libélula en este momento? Sí, bueno, en este momento me siento Pancho Céspedes, tampoco soy así, no tampoco soy eso ahora de la autopercepción. Claro. No. Yo le digo, es el animal que más me gusta ese y me gusta la mangosta, que me gustan animales muy extraños. Y en este caso la mangosta, pues considerada una plaga, además, ¿no? No, la mangosta, no la langosta. La mangosta. La mangosta, que es un animal de río, que es el animal más fuerte del mundo. Ni los cocodrilos ni las serpientes. Es cierto. Pero bueno. Mire, y Francisco, entonces quiere llegar el 16.